Bienvenidas, bienvenidos a Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy. Bienvenidos. Hoy, análisis de la economía estadounidense, tasas de interés, crecimiento, petróleo y de México, Acapulco y por qué la Bolsa Mexicana de Valores se está quedando sola. Aquí en Economía de Frente. Comenzamos. Iniciamos Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto de saludarte. ¿Cómo les va a todos? Igualmente. Gracias. Bueno, comenzamos con Estados Unidos. ¿Cómo va la economía de Norteamérica? Bueno, la semana pasada ya no tuvimos oportunidad de ver cuál era el resultado de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Y bueno, pues más o menos como se esperaba, decidió mantener la tasa intacta. La razón de por qué, poniendo en contexto, oye, salió un dato de crecimiento de la economía de Estados Unidos fuertísimo, ¿no? De 4.9%. Es primera lectura, ¿no? Sí, primera estimación. Ajá. Pero bueno, pues con ese dato, pues podrías esperar que la Reserva Federal aumentara las tasas. Pero, por otro lado, hemos estado viendo cómo la semana pasada, por ejemplo, a principios de la semana pasada, la tasa del bono a 10 años ya llegó al 5%, que antes estaba en 3.80, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las razones de por qué la Reserva Federal decidió pues mantener la tasa en 5.50 es porque pues alegaron que el incremento del rendimiento de la tasa de los bonos de largo plazo va a afectar a la economía. Puede que lo afecte más que la tasa a un día, ¿no? Y por otro lado, los datos de inflación pues más o menos salieron bien. Dentro de este dato estimado del PIB, por ejemplo, la inflación implícita, quitando los elementos volátiles, bajó a 2.4%, ya está muy cerca de la meta del 2%, ¿no? Oye, pero si nada más ve la inflación de servicios, aumentó de un trimestre a otro del 3.4 al 3.6. O sea, no nada más bajó un poquito, no, subió, ¿no? Entonces, no está tan controlada la inflación. Ese incremento en la inflación de servicios te está diciendo que todavía hay una inflación de demanda. Y esa demanda está fuerte por el crecimiento económico. Y el crecimiento económico está fuerte por el gasto fiscal electorero del presidente Biden. Luego, la otra cosa que no vimos la semana pasada fue el dato de empleo que salió el viernes pasado en Estados Unidos, donde pues se crearon mucho menos empleos de los que se estaban esperando. Si la memoria no me falla, fueron 113,000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desempleo subió al 3.9, pero los salarios siguen aumentando a un ritmo preocupante del 4.2%, si la memoria no me falla, ¿no? Entonces, con esos datos de empleo y el crecimiento del PIB del tercer trimestre, sí puedes concluir que la economía norteamericana sigue en pleno empleo. Y si sigue en pleno empleo, creciendo artificialmente con gasto fiscal, con déficit fiscal elevado de 7% del PIB, pues eso al final de cuentas va a hacer que suban las tasas de largo plazo más, va a hacer que el dólar se fortalezca contra todas las monedas, pero también va a generar presiones inflacionarias en el futuro. Y eso va a ser difícil que la Reserva Federal pueda mantener su tasa de interés, ¿no? De hecho, es probable que en la próxima reunión del 12 de diciembre, día guadalupano, la Reserva Federal tenga que subir su tasa nuevamente. Ya veremos, ¿no? Y si no la sube en diciembre, bueno, probablemente en el primer trimestre tendrá que subirla, ¿no? Las cosas están
digamos, pues de tal forma que sí va a ser muy difícil que baje la inflación, ¿no? Ya, pues ahí están las cosas. Por lo pronto, esa es la parte de Estados Unidos y eso tendrá efectos, supongo, tendrá cambios o exigirá cambios financieros o en las estrategias financieras de muchos países en el mundo. Sí, sí, fíjate que son como modas, ¿no? La Fed puso pausa, entonces también el Banco Central del Euro puso pausa, ¿no? Sí. Y varios bancos centrales han estado también pausando sus incrementos de tasas. Hay otros que se han adelantado, sobre todo de los mercados emergentes, y que han empezado a bajar tasas, ¿no? Pero pues quizás es todavía prematuro. Hay otros que están muy atrasados, como el Banco de Japón, que todavía no ha subido tasas desde el 2008. Tiene un ligero problema de crecimiento en Japón, ¿no? Pusieron su tasa en 0% y luego hasta en menos 0.10, así la tiene. La tasa un día del Banco Central. Y No sale, pero ¿y a cuántos años lleva Japón? ¿Cuántas décadas llega Japón con problemas de crecimiento, no? Sí, sí. Después de haber sido una economía con un crecimiento fuertísimo, como la segunda economía de después China, sí, pues entró en una zona de deflación permanente, después de una crisis hipotecaria que también tuvieron fuertísima, un crack bursátil, ¿no? Fíjate, ya no me acuerdo qué año fue, pero hace muchos años, pero llegó a estar en 38,000 puntos el Nikkei. Ya ves que siempre se dice que los mercados accionarios en el largo plazo dan mejor rendimiento. Pues este es un caso de excepción, pero llevamos décadas y el índice Nikkei no ha logrado alcanzar ese nivel. Después de 30 años, sí estaba exageradamente cara la bolsa de Tokio en ese momento. Oye, ya que lo trabajas, valdría la pena después de una pausa, cuando llegue la pausa, no sé, esté el momento, de que nos dijeras por qué se están deslistando, saliéndose de la bolsa mexicana de valor tantas empresas. O sea, de por sí había un puñadito de ellas, de por sí, ¿no? Tomando en cuenta que hay más de 5,150,000 empresas formales en este país, un puñadito de ellas, pero puñadito, chiquitititititito, ¿no? Estaban en la bolsa, cotizando en la bolsa y ahora se han ido saliendo. Me imagino que es porque no encuentran servicios. Era un poquito más de 140. Sí, creo que era 149. Como unas 15. Sí. Hoy, a ver si nos explicas después de una pausa, cuando llegue el momento de ir a una pausa, que nos explicas por qué está pasando esto en la bolsa y qué puede llegar a suceder o qué podría hacerse para reactivar el mercado bursátil mexicano. Si no, pues al rato van a cerrar la bolsa. Nada más antes de cerrar esta pausa, quería comentar que el discurso del señor Powell fue medio triunfalista. Como que dio a entender que no, ya no vemos tanta necesidad de subir las tasas. Hay que entender que del otro lado, si siguen subiendo las tasas, va a haber más bancos quebrados, ¿no? Y empresas. Y gente con sus tarjetas de crédito que no puede pagar, ¿no? Entonces, por eso se miden. Pero, pues eso generó euforia en los mercados y nos vimos otra vez tendencia alcista en los mercados accionarios, en el Bitcoin, y el precio del petróleo hasta se bajó. Ya. ¿Por qué el petróleo de repente, a pesar de estar tan cerca de la época de frío en la parte norte del globo terráqueo, a pesar de eso hay ajustes tan importantes en los mercados? Hay otro elemento muy importante en el precio del petróleo, que es las circunstancias que han sucedido en el Medio Oriente, ¿no? Cuando explotó lo de Hamas en Israel y la respuesta de Israel se veía que iba a ser arrasadora, sin compasión alguna, invasión, etcétera, y que podría complicarse incluso con otras potencias como Irán o hasta Rusia. Bueno, pues sí, se disparó el precio del oro arriba de $2,000 por onza, se disparó el precio del petróleo, el WTI, el Brent, pero pues en la medida que se ha ido medio moderando en las circunstancias, que se ve que pues sí se ha sido contundente la respuesta de Israel, pero pues más sobre los objetivos, digamos, de las bases de Hamas y no una ocupación discriminada, y se han moderado, digamos, las probabilidades de que otras potencias intervengan. Entonces, en esa medida, el precio del petróleo se ha bajado.
Perfecto, estamos así. No sé si ya tengamos que ir a una pausa. Adelantamos una pequeña pausa para no romper el esquema y nos vamos ya directamente con los asuntos que tienen que ver con la economía de México y este tema que agregamos a la agenda de por qué tantas empresas, digo tantas tomando en cuenta el número de empresas que existen, que están enlistadas, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, porque ahora se les ha dado por salirse de la bolsa. Bueno, vale la pena decirle al público que la Bolsa Mexicana de Valores tiene o tenía enlistadas un número aproximadamente de 150 empresas que estaban trabajando en la bolsa, cotizaban en la bolsa. Las acciones se estaban digamos, a la posibilidad de que usted o cualquier otro inversionista pudiera comprarlas, ¿no? Es una parte de financiamiento importante para las empresas y para las economías. Pero últimamente, de algún tiempo a la fecha, sobre todo de la pandemia a la fecha, un gran número de esas empresas se han ido saliendo del mercado bursátil. ¿Por qué se salen, Ernesto? Te cuento que cuando yo empecé a trabajar en el mercado bursátil del año 79, yo no estaba financiero desde el 77, pero en el 79 empecé a trabajar en la bolsa. Había un boom, pero un verdadero boom bursátil del 79. Y de repente hubo un crack en junio, mayo-junio. ¿Qué es lo que sucedió? Que había una lista de empresas impresionante queriendo listarse en la bolsa. Era una bolsa que tenía más o menos como 400 emisoras registradas. O sea, mucho más que las 140, 150 que hay ahora. Mucho más, era una bolsa mucho más desarrollada que ahora. ¿Y por qué había tanta sed, ¿no? O tanto interés en que las empresas se listaran? Incluso muchas empresas extranjeras, General Electric, General Motors, Chrysler, y empresas mexicanas y mineras y refresqueras y hoteleras y embotelladoras de todo, farmacias, autopartes. Bueno, pues porque los precios de las acciones estaban caros. De hecho, el crack de ese año, del 79, fue porque hubo una sobreoferta. O sea, fue una cantidad de ofertas públicas desordenada que a la mejor no se pudo absorber tanta oferta y terminó generándose un crack, junto con expectativas de que la inflación en aquel entonces empezaba a aumentar, ¿no? La tasa de interés empezaba a subir como nunca antes lo había hecho en el pasado. Pero bueno, pues eso me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, pues a lo largo de todos esos años me ha tocado ver booms y cracks. Cuando los precios están altos, muchas empresas van y se listan. Se quieren listar. ¿Por qué? Porque les conviene a los empresarios vender un cacho de su empresa carísimo. Sí, claro. Y luego cuando los precios de las acciones caen, años después, pues a los empresarios les conviene recomprar esas acciones baratas, ¿no? Y es una manera de financiarse genial, ¿no? Sí. Bueno, pues hay otros que no, hay otros que son individualistas y desean conservar su empresa familiar y pues cada quien como Dios le dé a entender, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la bolsa mexicana? Que llevamos ya 6 años que la bolsa no sube. Está regalada, a precios regalados. Y entonces, pues eso que genera, pues ¿cuál es el incentivo de seguir en bolsa? Si, por ejemplo, se dio la pandemia, hubo empresas que tuvieron problemones fuertísimos, los precios de las acciones se cayeron. Ajá. Pero después lo lograron resolver. Pero los precios siguieron bajos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Dice, pues me conviene comprar. Entonces hacen una oferta pública de compra. Compro todas las acciones que hay en el mercado a tal precio, al precio promedio que hay en el mercado, ¿no? De los X días. Porque les conviene, incluso pues algunas lo hacen con su propia tesorería. Las empresas en México, las empresas que cotizan en bolsa, por ley, sí pueden recomprar sus propias acciones. Las empresas fuera de bolsa, con su tesorería, no pueden recomprar sus propias acciones. Entonces, eso, pues si tienen además tesorería, pues vaya que les conviene. Eso hace que se beneficien los accionistas, ¿no?
Y los poseedores de las acciones, si le pegan. Accionistas, exacto. Y bueno, en los que venden las acciones, pues no, porque a lo mejor están malbaratando. Sí, claro. Pero pues, a través de esas ofertas públicas, pues de la mano dicen, y pues yo una vez me salgo de bolsa, ¿no? Y esperaré a un mejor tiempo para volver a listarme en bolsa cuando los precios estén altos. Sí. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues sí está más difícil. A ver. No. Tiene que haber confianza en el país, sobre todo. No, pero ahí se está reflejando. Se salió Sanborns. Ahorita está una crisis con las acciones de Televisa. Creo que están a un precio que sale más, sale más caro usted un aguacate que una acción de Televisa. Hay dos casos que sí son de llamar la atención de cómo se han caído los precios. Uno es Televisa, que tiene que ver más que nada con que no se han sabido adaptar a las tendencias que hay en el mercado de la televisión, ¿no? O sea, a mí me parece realmente triste, ¿no? Alguna vez colaboré con Televisa, tú también, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues era la gran productora de contenidos del mundo de habla hispana. Sí. Bueno, ¿cómo se dejaron ganar terreno en eso? Y ahora hay pues, más producción de contenidos en Netflix o en otras plataformas. Sí, ellos eran los reyes. Bueno, Netflix le tocó la puerta. Netflix le tocó la puerta a Televisa. Bueno, podría ser Netflix. Socios. Ellos podrían ser Netflix. No, déjate de eso. Ellos podrían ser mejor que Netflix. Y ya no. De habla hispana. Y ya no, ¿eh? Todavía. Se durmieron. Se durmieron. Bueno, entonces los precios de las acciones están en eso, ¿no? de Televisa, reflejando esa circunstancia de una mucho mayor competencia que no supo aprovechar Televisa. Y ya la televisión abierta ya no tiene la publicidad que tenía antes. Antes eran los reyes del mercado. Todo el mercado de la publicidad en México se fijaba en base al incremento de la tarifa que hacía Televisa, sí. Su plan francés, ¿te acuerdas? Sí, claro. Los obligaba a todos los anunciantes a meter el dinero desde finales de este año para las pautas del año siguiente. Así funcionaba el monopolio. Por Adela. Por Adela, pero no de Adela Micha, sí. Oye, bueno. Ya, o sea, eso se acabó. Pasamos a un asunto triste acá. Oye, el otro caso es las compañías operadoras de los aeropuertos. Porque pues también, o sea, para variar, la 4T de repente saca un oficio que les dice que les va a cambiar. Sí, hombre. Todas las... el asunto del TUA. De sus ingresos, de sus tarifas de ingresos, y a la mera ni se los cambió tanto, pero sí generó una desconfianza tremenda en los precios, se cayeron como si realmente les fueran a bajar fuerte sus ingresos. Y no pasó tal. La verdad es que las compañías operadoras de aeropuertos son compra. Claro. O me parece que las acciones de Televisa también son compra. Están ya demasiado subvaluadas. Bueno. No, dicho lo cual, Acapulco y las capacidades de financiamiento. La única persona que ha hecho referencia sobre las capacidades reales de apoyo a Acapulco en materia de financiamiento eres tú. Gracias. Pues sí, publicó un artículo en el Financiero en el que hago ver, porque todo está diciendo, no, ese plan que presentó el gobierno, que sí vimos aquí la semana pasada, que acababa de salir, ¿no? Sí. Que 61,000 millones de pesos, casualmente la misma cantidad que anunció Peña Nieto. El otro, lo que anunció Peña Nieto fue 67,800,000, que traídos a precios constantes, serían 107,000 millones. O sea, para que hubieran sido las mismas capacidades de atender, hubiera sido necesario que le hubiera metido a AMLO 107,000 millones de pesos. Casi el doble que lo que anunció. Y bueno, pues todo el mundo coincide en que es totalmente insuficiente y bueno, pues como hace el estilo de la 4B, pues si quiere darle dádivas directas a la población más necesitada, donde hay votos, ¿no? Pero se le olvida que toda esta población requiere que haya negocios funcionando, no changarritos, que haya grandes hoteles
que haya grandes restaurantes, centros de entretenimiento, donde esta población puede encontrar fuentes de trabajo. Y ahí sí, la 4T no hace nada. Solo en el renglón 14 de las 20 propuestas decía que Nacional Financiera va a entregar créditos o va a otorgar créditos sin interés a las pymes, ¿no? Pero no dice ni monto ni nada. Bueno, entonces, pues fuimos a ver cómo están los números del sistema financiero y encontramos esto. La banca de desarrollo tiene capacidad de capital ociosa por 165,000 millones de pesos. La banca comercial tiene capacidad de crédito, por capital que no está usando, por 850,000 millones de pesos. Sumas ambos y te da 1 billón. Pero la banca no presta directamente con su capital, sino que capta dinero, varias veces su capital, y sobre esa captación es lo que da crédito. Si pusiéramos un apalancamiento bajísimo de solo 6 veces, en la realidad es más, pero poniéndolo muy conservadoramente, pues puedes decir, hay capacidad de financiamiento en el sistema bancario por 6 millones de pesos. 6 millones. Uf. Y para financiar toda la economía. Claro que puede salir de ahí un programa para recuperación de Acapulco con alguna partecita, ¿no? Con el 5%, con el 10%. ¿Y a qué tasa debería ser prudente esa cara, tomando en cuenta que es una circunstancia catastrófica la que... Hoy las tasas están muy altas. Y entonces, pues he hecho una propuesta, pero no creo que nadie le pele, de un mecanismo que podría funcionar para que las tasas sean más bajas y los plazos más largos. Pues digamos, con una combinación de ingeniería financiera se puede hacer, para que las tasas sean más bajas. ¿Y qué tanto más bajas pueden ser? Pues el límite sería que las tasas sean similares a las que se financia el gobierno mexicano. ¿En 11%? Hoy los bonos a largo plazo del gobierno mexicano andan ligeramente abajo del 10%. Pero es que si no le haces esa ingeniería, pues hoy las tasas están al 18-20%. No, pues ya. Privado, ¿no? No le conviene al catastrófico. No, pues no. Pero fíjate que sí, la Asociación Mexicana de Bancos ha hecho anuncios, me parece, mucho más importantes que el gobierno. En primer lugar, puso este sistema que le llaman billetes. Oye, que no hay comunicaciones de internet. Sí. Pues pongo unos cajeros automáticos satelitales y con los cajeros se puede atender las necesidades de billetes, de demanda de billetes que tiene la población urgentes. Pero no van a meter cajeros hasta que no haya seguridad, ¿eh? Pues sí. Ahorita pones el cajero y mañana ya está completito. Sí, pues sí, se lo llevan todo. Pero junto con ese anuncio también hicieron otra serie de anuncios de que, oye, pues ahorita vamos a los que tienen créditos, les vamos a dar una prórroga para que no paguen esos créditos. Pero también vamos a dar nuevos créditos. Sí hicieron una cantidad de anuncios que pues va en este sentido, si es que la banca sí tiene capacidad para eso. Pero fíjate que no, la capacidad de recursos no nada más está en la banca. Te asomas ahora a ver qué hay en las Afores. Pues hay 5.7 billones de pesos de ahorro en las Afores. Una parte importante de eso está en cajones que están en la regulación de inversiones de las Afores para que puedan destinarse hacia la actividad productiva. Pero resulta que el 90% de ese cajón se está yendo al extranjero. Las Afores crearon sus propias Afores. Si Afores son unos vehículos, digamos, son como fondos de capital privado, y esas Afores propias de ellos mismos, lo cual es una aberración, como lo ha permitido la autoridad, como otras aberraciones que hay, ahorita cuento. Pero bueno, pues con esas Afores pueden ellos, con estas SERPIs se llaman los vehículos, con estas SERPIs pueden mandar el 90% de sus recursos al exterior. Cerraron sus áreas de análisis de inversiones, contrataron asesores de inversiones extranjeros. Con el dinero de los trabajadores mexicanos estamos desarrollando campos de golf en Minnesota y así otro tipo de proyectos que
no benefician en nada a la economía mexicana. Calculamos que por lo menos podría haber $500 million de recursos de las AFORES que podrían estar invirtiéndose hoy en la actividad productiva de México. Y de ahí también puede salir lo que sin lugar a dudas. Y más para la actividad turística en Acapulco, por supuesto. Ernesto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Economía de Frente. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.